Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad el día de hoy. Por acá estrenándome en esta modalidad de live. Así que esperamos que se sientan en familia, porque literalmente hoy estaremos conversando en familia. Nada más y nada menos con dos súper invitados. Mi papá, Reinaldo Pasos, y mi hermano, Alejandro Pasos. Ambos ginecobstetras de la Clínica Ávila y con quien tendremos el gusto de conversar el día de hoy en familia. Así que muchas gracias por conectarse. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, André. Como ya tú lo adelantaste, aquí estamos en una buena conversa, que espero que toda esta información sea de mucha utilidad para todos los que estén conectados y que además nos ayuden a difundir la información que nosotros podamos transmitir acá. Es así, y pues quisimos hablar hoy de lo que es esta relación entre obstetricia y periodoncia, aprovechando que la semana pasada estuvimos celebrando y fomentando toda la parte de campaña periodontal en la Semana de las Encías, y pues quisimos extender unos días más esta temática para indagar y ahondar un poco más en todo lo que implica esta enfermedad periodontal, y pues qué más que tener a estos dos especialistas de lujo, que de corazón les digo que tenerlos de médico, papá, hermano y ginecobstetras no tiene precio. Es una gran bendición, así que bienvenidos. El doctor Reinaldo Pasos, mi papá, y el doctor Alejandro Pasos, mi hermano, egresados ambos de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Mi papá, pues, se dedicó más a lo que es la parte de embarazos de alto riesgo, especializado en el Hospital de Loyola en Chicago. Y mi hermano, pues también especializado en más lo que es la cirugía mínimamente invasiva, con especializaciones en la maternidad Concepción Palacios y un fellow en la India. Entonces, bueno, estamos listos para arrancar esta tertulia familiar. Bueno, un saludo, todos. buenas tardes a toda nuestra respetada audiencia. André, muchas gracias por la invitación para acompañarte esta tarde, que además es un llamado de conciencia para la mujer, para que tengan claro la importancia de su salud dental en el curso de un embarazo. Para empezar entonces a hablar un poquito de lo que es la enfermedad periodontal y repasar un poquito este concepto, recordemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad de origen multifactorial, infecciosa e inflamatoria. ¿Por qué es causada? Bueno, pues se causa por el acúmulo de placa, cálculo, bacterias, restos de comida, por falta de limpieza frecuente y también, por supuesto, por antecedentes genéticos. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué consiste este soporte de los dientes o este periodonto que nosotros estudiamos? Está constituido por lo que es la encía, que es todo lo rosado que vemos, y debajo de esa encía está el hueso. Ese hueso rodea todos los dientes en sus cuatro caras, por delante, por detrás y a los lados. Y como les dije, ese hueso está recubierto de encía. Ellos en conjunto forman lo que es el soporte del diente llamado el periodonto y lo que serían las bases del edificio. Siempre le explico a mis pacientes que el periodonto constituye las bases del edificio, es decir, es lo que mantiene los dientes en posición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acumulan estas bacterias y estos factores que conversé al principio, se empiezan a acumular dentro de la encía y si no se trata la enfermedad y esta sigue avanzando, esas bacterias empiezan a acumularse más profundamente, llegando al hueso, haciendo que éste se pierda. Entonces, ¿qué pasa? El diente empieza a moverse. Y si sigue avanzando la enfermedad, se pierde tanto hueso que el diente no tiene cómo soportarse y se cae. Vamos a ver entonces cómo ahora se relacionan con toda esta especialidad de obstetricia tan importante y de lo que queremos conversar. Cuéntanos, Ale y Papi, su opinión ahora. Bueno, se entiende por parto pretérmino o parto prematuro aquellos nacimientos que ocurren antes de las 37 semanas de gestación o, como llama la gente popularmente, 8 meses de embarazo. Ajá. Ahora, ¿Dime? Perdón, que te interrumpí, disculpe. No, yo quería hacer un comentario que las academias de periodoncia americanas y europeas han emitido un boletín donde son muy
enfáticos en resaltar que la enfermedad periodontal o la periodontitis es una enfermedad sistémica. Eso tenemos que verlo de esa manera para que entendamos que lo que están diciendo que no es un problema local, no es un problema que está limitado a la boca, a las encías, a los dientes. Es un problema que por vía sanguínea se puede diseminar por todo el organismo, produciendo un aumento del riesgo obstétrico, tanto para la madre como para el feto y el recién nacido. En la madre específicamente ocurre sangramiento de las encías, hay infecciones que, como decía anteriormente, se diseminan por vía de la sangre y van a otros órganos causando complicaciones para el embarazo y hasta pueden producir cuadros de sepsis. Estas amenazas de parto prematuro son mucho más difíciles de controlar si hay un problema periodontal que no se ha controlado. Luego tenemos nosotros situaciones como niños de bajo peso al nacer, que son niños de menos de 2.500 gramos, que tienen más complicaciones por la prematuridad y por el bajo peso. Pero también tienen asociados cuadros de dificultad respiratoria y trastornos neurológicos y psicológicos consecutivos a la inmadurez y prematuridad del recién nacido. Durante la vida fetal y hasta los 8 días de nacido, tienen un riesgo muy elevado cuando son hijos de madres con enfermedad periodontal. Sí, además que se está estudiando cada vez más la relación periodoncia con efectos sistémicos. No solo se afecta a todas estas complicaciones que estamos hablando del embarazo, sino hemos visto también asociación periodontitis Alzheimer, periodontitis diabetes, incluso periodontitis con efectos sobre los ateromas. Entonces, tenemos que indagar un poquito más y la campaña va siempre ahorita en pro de la prevención, acudir al odontólogo. Tenemos condiciones ahorita, por supuesto, sociales muy difíciles y sabemos que la gente no puede asistir a los controles como debe, pero queremos rescatar la campaña y pedirles que vayan al odontólogo por lo menos 2 veces al año y si además eres un paciente que sufre enfermedad periodontal y estás planificando una familia, pues acude con más razón para esa evaluación periodontal para no complicar nada durante el embarazo. ¿Por qué existen tantos bebés que nacen antes de tiempo? Entonces, bueno, tú empiezas a abrir todo ese abanico de opciones de investigación y a estudiar cuáles son las causas. Y nos estamos llevando a esta gran sorpresa de que la causa, el origen del problema, o uno de los orígenes del problema, mejor dicho, viene entonces a la enfermedad bucal. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, las encías se inflaman, ahí se genera todo un grupo de gérmenes y procesos inflamatorios que pueden ir de allí hasta, por la vía sanguínea, evidentemente, hasta llegar al útero y a las membranas que envuelven al bebé y generar todo un proceso inflamatorio allí que puede ocasionar básicamente 2 cosas. O se rompe la bolsa que envuelve al bebé, que es lo que nosotros llamamos coloquialmente, se rompe la fuente y la paciente pierde líquido desencadenando un trabajo de parto, o genera contracciones uterinas capaces de desencadenar un trabajo de parto. Hay una serie de bacterias, de gérmenes que se producen en ese sitio y son los que viajan por la sangre. Pero no son solamente infecciones de origen bacteriano u ocasionadas por microbios. Es que en el sitio de la inflamación se produce una cantidad de sustancias que no es que producen infección, sino que irritan a la matriz y desencadenan en la matriz la producción de sustancias que a su vez son las que producen las contracciones prematuras de la amenaza de parto prematuro y la dilatación del cuello uterino, que son los que llevan finalmente a un nacimiento
de un niño prematuro. De manera que no es una situación mágica. Y yo no me pregunto por qué ocurren estos problemas algunas veces en las mujeres con enfermedad periodontal. Lo que me pregunto es cómo todas las mujeres con enfermedad periodontal no sufren del mismo problema. Ahí sí hay un factor de suerte, porque en todas ocurre ese problema. Con el de que la enfermedad periodontal es un enemigo silencioso. Cuando está de forma oscura, cuando está de una forma crónica, puede pasar desapercibido. Y lamentablemente cuando se manifiesta, se hace de una forma aguda. Bueno, ya es bastante tarde porque es más difícil de controlar y es lo que ocasiona este tipo de problemas. Sí, además que uno de los signos más leves de la enfermedad periodontal o de los signos iniciales es el sangrado del cepillado. Y ustedes se sorprenderían de lo común que es cuando el paciente le hago su consulta y en su primera evaluación y les pregunto, ¿te cepillan, te sangran las encías cuando te cepillas? Y me dicen, sí, pero un poquito, a veces, de vez en cuando, pero nada grave. Las encías nunca lo deben ven como sangrar. inofensivo. Entonces, lo ven como inofensivo. Sí, están tan acostumbrados a que el sangrado es parte de su hábito y de su fisiología que ya lo dan como por visto. Y tampoco han sido llevados. Perdón, y además que tampoco es un sangrado, que es una hemorragia, una cosa. Entonces, bueno, si tú ves una sangrecita, tú dices, bueno, de esto no me voy a morir. Y resulta... Sí, no, o me lastimé nada más, si me cepilla muy duro, muy duro. Necesitamos hacer una evaluación periodontal porque si la enfermedad está allí, ella puede seguir avanzando, llegando a estadios más profundos, causando pérdida de tejido de soporte y, por supuesto, consecuencias más graves. Entonces, vamos a el llamado a la evaluación correcta y a tiempo. Una cosa que es interesante, yo conversaba con Andreina y ella me contó que no fue sino en 1996 que realmente se reconoció la enfermedad periodontal como un factor de riesgo para el embarazo. Es correcto. Miren, amigos, la ventaja de ponerse viejo es que yo tengo 42 años practicando, ejerciendo la obstetricia de alto riesgo. En 1981 eso ni se nombraba, porque pasaron todavía 15 años después de yo haberme especializado en embarazos de alto riesgo para que los odontólogos nos llamaran la atención, como está haciendo ahorita las academias americanas y las academias europeas. Tú le recomiendas a ese paciente, ve para el odontólogo para que te garantice que no haya ningún problema asociado a la encía y que esto nos lleve después a un problema mayor. Y eso no... Es difícil, ha sido difícil y por eso este tipo de estrategias comunicacionales para seguir difundiendo información que es útil. Sí, de hecho, también me gustaría que hablaran un poquito de lo que es la preeclampsia, porque también está íntimamente relacionada, por supuesto, en mayor grado con lo que es embarazo pretérmino y bajo peso al nacer, pero también está demostrada la relación con la preeclampsia. Bueno, hoy lo que estamos observando es que también existe una relación entre enfermedad periodontal, específicamente de las encías, con los trastornos hipertensivos en el embarazo. ¿Qué sucede? Bueno, que cuando existen problemas vasculares o de la presión arterial, como los trastornos hipertensivos en el embarazo, eso va a comprometer el desarrollo del peso fetal. Entonces vamos a tener fetos con bajo peso al nacer, ¿sí? Entonces, problema número 1, problemas con las encías. Problema número 2, problemas asociados a la vascularización, que al final tiene como problema número 3, o la conclusión final, el compromiso del peso, del desarrollo del peso fetal. Sí, de hecho, en los estudios revisados, las probabilidades, por ejemplo, de desarrollar lo que es embarazo pretérmino o bajo peso al nacer en pacientes con enfermedad periodontal es 1.7 a 3 veces mayor en pacientes femeninas con enfermedad periodontal
mientras que la probabilidad de preeclampsia en pacientes femeninas con enfermedad periodontal sube a 2.5 veces. Yo creo que el tiempo va corriendo y no sea que yo no pueda despedirme de ustedes. Quiero dejar un mensaje. Primero, no nos descuidemos con ese enemigo silencioso que mencionaba al principio de esta conversación. Le hago un llamado a los colegas obstetras para que consideren la conveniencia de incluir en sus controles prenatales la consulta odontológica. Y a las señoras mujeres, para cuando se les presente su embarazo, quiero aclarar una cosa. Lo relacionado con la consulta odontológica durante el embarazo. Todavía existe la creencia popular de que la radiografía, la anestesia y los antibióticos pueden, y los procedimientos que hacen los odontólogos pueden ser un riesgo, una amenaza para el embarazo, para la mujer embarazada y para el feto. Pues ninguna de las tres cosas es cierta. La práctica estándar de la odontología garantiza que tanto la radiografía como los anestésicos y los antibióticos que ellos utilizan, pues no van a producir ningún efecto secundario. Y que por eso, lo ideal, claro, sería que tuvieran su control odontológico antes de salir embarazada para evitar aquella situación de problemas crónicos que pudieran pasar desapercibidos y no esperar hasta que explote la bomba con un cuadro de una periodontitis aguda en pleno embarazo. Eso es sumamente importante, esa aclaratoria, papi, porque también las pacientes embarazadas cuando acuden es lo primero que preguntan. No, pero si me tienes que anestesiar, no, pero si me tienes que tomar una radiografía, pero de verdad me tienes que mandar antibiótico, mejor no, vamos a posponerlo. De verdad es totalmente seguro, está demostrado, está súper estudiado. Las dosis que se manejan a nivel de radiología dental son mínimas, igual que anestésicos, antibióticos. Lo ideal es que acuden en el segundo trimestre para su control y así estén cómodas y con sus encías sanas para recibir a ese nuevo miembro de la familia. Es así, es así. Y de nuevo, al final, antes de darle cierre a este tema de conversación, yo creo que debemos dejar claro cuáles son los signos de inflamación de las encías. Sí, el primero es el sangrado. Okay. El sangrado es el clásico. Uno puede tener una inflamación muy leve que se mantenga a nivel de la encía, ¿ok? Y pues se controla o se trata con una limpieza convencional, pero ya empieza con un sangrado. Recordamos, las encías nunca deben sangrar. Cualquier tipo de sangrado significa que hay algún grado de inflamación. Ya cuando el paciente empieza a sentir algún tipo de movilidad dental, o ya un dolor intenso por normalmente formación de abscesos y que incluye una pérdida de soporte más avanzada, pues por supuesto estamos en estadios más avanzados. Y además lo más duro de esta enfermedad, primero que nada, es que, bueno, ya hablamos que es silenciosa, no se cura, ¿ok? Sino que se mantiene inactiva con estos controles periodontales de por vida. También eso es muy importante porque el paciente mejora con el tratamiento periodontal, siente un alivio, siente una descongestión. Es impresionante el paciente que ya está tratado y que acude a sus controles, lo que manifiesta. Dicen, wow, es que nunca había sentido como este alivio en las encías, ¿no? Pero muchas veces el paciente también, por sentir esa mejoría, deja de asistir a los controles y recordemos que esa enfermedad se vuelve a reactivar. Entonces, controles periodontales de por vida, ¿ok? Para evitar esa recidiva. Y lo tercero, que es muy lamentable de esta enfermedad, es que ese hueso que ya se perdió en menor o mayor grado, lamentablemente no se puede volver a recuperar. Es decir, nosotros con el tratamiento estabilizamos la enfermedad, eliminamos todos los irritantes, todos los factores inflamatorios infecciosos, pero ya ese hueso se queda donde se perdió. Y si ese hueso se ha perdido mucho, pues obviamente en un futuro no muy cercano, no muy lejano, perdón, pues se van a perder esos dientes por la falta de soporte. Entonces, pendiente con eso, con el sangrado, no dejar que se vuelva un sangrado más avanzado. Si hay un sangrado, acudir al control, bien sea con el odontólogo o el periodoncista.
y pues estar pendiente de sus controles periodontales de por vida para que esa enfermedad no se reactive. Eso es lo que te iba la otra pregunta que tenía. ¿Y quién es el especialista encargado de la enfermedad periodontal o de todo esto que hemos conversado? El periodoncista es el único designado mediante un examen que se llama sondaje, ¿ok? El sondaje se hace con un instrumento que se llama sonda y que mide ese nivel de pérdida que hay, ¿ok? El nivel normal de esa medición debe ser de 3 milímetros. Cuando ya avanza la enfermedad periodontal, si es de 3 a 5, pues ya hablamos de una enfermedad leve, 5 a 7 una enfermedad moderada, y ya podemos tener medidas de 7 a 10 milímetros inclusive, que ya estamos hablando de una enfermedad periodontal avanzada. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sondaje solo lo realizamos los periodoncistas. En la unidad contamos con 2, el doctor Pablo Hayek y mi persona. Entonces, también por eso, ese control de la enfermedad periodontal tiene que ser solo con el periodoncista de por vida, porque es el único que va a hacer el sondaje cada vez que usted vaya a control para monitorear cómo está esa enfermedad y cómo se está comportando el cepillado, la inflamación, la producción de cálculo, porque además es muy curioso que como es una enfermedad multifactorial, yo puedo tener pacientes con una higiene espectacular, que se cepillan maniático todo el día y tienen enfermedad periodontal, pero tienen antecedentes genéticos y una susceptibilidad previa que los hace padecer de la enfermedad. Mientras que tengo pacientes que no se cepillan y no tienen ningún tipo de enfermedad periodontal. Entonces es bien curioso eso, cómo juega todos estos factores en la determinación de la enfermedad periodontal. Amiga, no vaya usted a empezar a perder sus dientes, porque en época parece que estuviéramos regresando a los tiempos antiguos. Por favor, vamos a evitar la enfermedad periodontal, vamos a prevenirla, vamos a acudir al control odontológico y si hace falta, pues a la evaluación periodontal. Sabemos que además con la producción de progesterona y estrógeno tan alta durante el embarazo, pues todos estos receptores a nivel de la encía se hacen más susceptibles y por ende aumenta, incluso reportándose de un 50 a 75% de las pacientes embarazadas con este tipo de inflamación gingival por este aumento de lo que es progesterona y estrógeno principalmente. Entonces, si por supuesto tenemos antecedentes de enfermedad periodontal y le sumamos todo este aumento de las hormonas, vamos a tener resultados que no queremos. Así es. No sé si hay alguna pregunta del público, algún otro comentario para concluir. Agradecidos todos por conectarse, de verdad que felices de tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la atención de todos y espero hasta un nuevo encuentro. Próximamente estaremos hablando también un poquito más de otras relaciones entre enfermedad periodontal y diabetes, que también tenemos varios especialistas muy queridos. Así que estén atentos para más información sobre toda esta campaña preventiva para cuidar nuestros dientes y devolver la salud bucal. Un placer. Muchísimas gracias a todos abrazo, por conectarse. Que compartido. pasen buenas noches y ahí estamos a la orden por nuestras redes. No se preocupen, ocúpense. Correcto. Es así. Besos, papi, besos, Ale, los quiero. Yo a ustedes. Dios te bendiga. Gracias a todos por la conexión. Feliz noche para todos. Chao, chao.